la sesión 8 de Contabilidad Denominacional. En esta sesión aprenderemos sobre el aspecto tributario de las entidades gravadas, inafectas y exoneradas. Pero antes de empezar, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas 20:25. Entonces, pues, Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestro Señor Jesús, al decir esto, nos enseña que como hijos de Él debemos cumplir con nuestros deberes terrenales, con nuestras autoridades, y también de esta manera honraremos su nombre, como buenos hijos del Padre Celestial. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a desarrollar nuestra sesión sobre el aspecto tributario de la contabilidad denominacional. Ya hemos tocado este tema cuando tratamos el aspecto legal. Lo mencionamos a grandes rasgos de que gozábamos de inafectación por el mismo hecho de ser entidades religiosas. Ahora vamos a profundizar un poco más. Empecemos con la ley del impuesto a la renta en entidades inafectas y exoneradas. En el artículo 19 de la Constitución Política del Perú, encontramos que dispone la inafectación de todo tipo de impuesto, directo o indirecto, que recaiga sobre bienes, actividades y servicios propios de la actividad educativa y cultural de toda entidad educativa, valga la redundancia. Entonces hemos visto de que la contabilidad denominacional es aplicada en el sector educativo y también en entidades religiosas. Aquí ya tenemos la base legal de la inafectación a las entidades educativas. En cuanto a las demás asociaciones, sean religiosas o no, el Tribunal Fiscal también se pronunció en la resolución de 1998, en el que dice: las asociaciones que no tengan fines lucrativos se encuentran exoneradas del impuesto a la renta en la medida en que los ingresos que perciban sean destinados a sus fines. Es decir, la utilidad que obtengan estas asociaciones no pueden ser distribuidas entre sus socios o generar algún otro tipo de ganancias, sino reinvertidas para seguir funcionando o haciendo según sus propios fines. Como primer paso para estar inafectos o exonerados del impuesto a la renta, la SUNAT nos exige estar inscritos. En el artículo 8 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta se disponen las reglas a efectos de la inscripción en el registro de entidades inafectas y en el registro de entidades exoneradas de la SUNAT. ¿Qué nos dice? Por la parte educativa nos dice: los centros educativos y culturales, para efecto de la inafectación, deberán estar reconocidos como tales por el sector de educación. Quiere decir que antes de entrar al registro de la SUNAT de entidades inafectas y exoneradas, debemos contar con una aprobación del Ministerio de Educación. Para los otros tipos de organizaciones, sean fundaciones, asociaciones o instituciones religiosas, deberán exhibir el original y fotocopia simple del instrumento de constitución, del estatuto, inscritos en los registros públicos. Así como cuando nosotros creamos una empresa y tenemos que armar nuestra minuta, posteriormente se lleva a escritura, todo esto se le denomina el instrumento de constitución. Adicionalmente a esto, tenemos que presentar la fotocopia simple de la ficha de inscripción o partida registral que nos otorga registros públicos, con una antigüedad no mayor a 30 días calendarios. Asimismo, también es recomendable de que, al igual que en los centros educativos, en las demás fundaciones, asociaciones o instituciones religiosas, se cuente con un reconocimiento del ministerio al que pertenece. También debemos estar inscritos en el registro de entidades perceptoras de donaciones. Dijimos que todas estas entidades sin fines de lucro llegan a
obtener ingresos gracias a las donaciones de inversionistas externos. Al respecto, el artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta establece: solo podrán deducir la donación si las entidades beneficiarias se encuentran calificadas por el MEF como entidades perceptoras de donaciones. En las sesiones anteriores dijimos que solo el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente que puede otorgar el título de entidad perceptora de donaciones. Es la única entidad autorizada. Si otra empresa externa le otorga a una asociación una donación, esta empresa externa, para que reconozca esta donación como un gasto, debe asegurarse de que la entidad a la cual ella donó esté inscrita en el registro de entidades perceptoras de donaciones. De lo contrario, no podrá deducir el gasto. ¿Qué más nos indica el artículo 21? Nos dice que la donación se acreditará mediante el comprobante de recepción de donaciones. Algunos también lo llaman el certificado de donaciones, donde se reconoce al donante y se le agradece por la donación que está haciendo a la entidad receptora. ¿Qué más nos dice? La calificación otorgada tendrá una validez de 3 años, pudiendo ser renovada por igual plazo. Y por último, indica que las entidades y dependencias del sector público nacional se encuentran calificadas como entidades perceptoras de donaciones con carácter permanente. Ellos, por su propia naturaleza, por ser del sector público nacional, ya no necesitan estar renovando su licencia de perceptores de donaciones, sino ellos por su misma naturaleza de ser del sector público ya tienen esta calificación. Hasta ahí hemos visto todo lo concerniente al impuesto a la renta. Ahora vamos a ver lo concerniente al IGB, al Impuesto General a las Ventas. Recordemos que una entidad puede estar exonerada o inafecta de la ley del impuesto a la renta, sin embargo, puede estar afecta al IGB. Vamos a dar un ejemplo, pero primero vamos a leer el artículo 2 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Este artículo dispone la inafectación en la adquisición de bienes o prestación de servicios en las entidades educativas exclusivamente para sus fines propios. Al igual que la Ley del Impuesto a la Renta, todo tipo de actividades que haga la entidad educativa debe estar coherente a sus fines. Si es educativa, toda la prestación de servicios que ellos tienen que brindar tiene que ser educativo. Si hacen otro tipo de actividad y la hacen con mucha frecuencia, se tornaría inhabitual. Y si esta actividad está gravada, tendrían que empezar a pagar el impuesto general a las ventas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Peruana Unión, nosotros somos una entidad educativa. Sin embargo, nosotros también tenemos un bazar. ¿Qué hace el bazar? El bazar vende útiles de escritorio, útiles de limpieza, comida, bebidas y todo tipo de productos envasados. Nosotros somos una entidad educativa. Sin embargo, por la misma rotación de venta de abarrotes, que no tiene nada que ver con lo educativo, nosotros debemos pagar impuesto general a las ventas. ¿Se entendió la figura? Nosotros estamos como entidad educativa exonerados del impuesto a la renta, pero no estamos exonerados por el bazar, por la actividad propia del bazar, del IGB. ¿Qué más nos dice el artículo 2 de la Ley del Impuesto General a las Ventas? Las asociaciones o fundaciones cuyos estatutos se hayan aprobado por la autoridad representativa que corresponda y que se encuentren inscritas en los registros públicos y en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta de la SUNAT, también gozarán de esta inafectación al IGB. Entonces creo que hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Cómo se realiza esta declaración
de la aplicación de los fondos y bienes recibidos en donación. Es decir, no basta con que nosotros simplemente nos constituyamos como una asociación o como una entidad educativa para simplemente gozar automáticamente de esta inafectación o exoneración. Ya vimos que el primer paso es inscribirnos en los registros correspondientes, sea de entidades inafectas, de entidades exoneradas y también en el registro de perceptores de donación. Adicionalmente a esto, nosotros debemos presentar una declaración de cómo han sido usados los fondos y bienes recibidos en donación, cómo han sido usados estos ingresos. Y esto ustedes lo pueden encontrar en la página 35 y 36 de su módulo. Ustedes ahí tienen el formato del formulario 570, que fue aprobado mediante la resolución de la SUNAT en el 2009. Este formulario se llama Declaración Jurada de Información sobre la aplicación de los fondos y bienes recibidos en donación. El formato 1 es el que habla específicamente de los fondos y bienes recibidos en donación. Ustedes ahí van a encontrar un semitutorial, se puede decir, de cómo tienen que llenar este formulario. Muy bien, pero adicionalmente a la SUNAT nosotros también debemos cumplir con nuestros tributos municipales. Las entidades inafectas y exoneradas también tendrán beneficios en los tributos municipales, y así lo señala el artículo 17 del TUO de la Ley de Tributación Municipal, el cual dispone: están inafectos del impuesto predial, entre otros, los predios de propiedad de las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos, monasterios y museos. Entonces encontramos el primer tributo municipal al cual estamos inafectos, que es el impuesto predial. ¿Qué otros impuestos tenemos? En cuanto al impuesto de alcabala, el inciso C del artículo 28 de la Ley de Tributación Municipal dispone que están inafectas del impuesto de alcabala la adquisición de propiedades inmobiliarias efectuadas por entidades religiosas. Entonces, cuando una iglesia o una asociación quiera adquirir un predio por ser una entidad religiosa, no va a pagar el impuesto de alcabala. Por otro lado, tenemos que el inciso C del artículo 37 de la misma ley señala que se encuentran inafectas del impuesto vehicular las propiedades vehiculares de las entidades religiosas. Entonces, también están inafectos del impuesto vehicular cualquier tipo de vehículo, de camionetas, todos tipos de carros. Entonces, hasta aquí hemos ampliado un poco más las inafectaciones y las exoneraciones de las cuales gozan las asociaciones, fundaciones u otro tipo de organizaciones sin fines de lucro. Recuerden que para más información ustedes pueden seguir consultando su módulo desde las páginas 31 en adelante. Ahí ustedes tienen toda la base legal escrita. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día.